va a hacer uso de la palabra de bienvenida el señor presidente del Círculo Militar, el general de división Carlos Antonio Esteves. Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos al Círculo Militar. Mi general, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que dispone de escaso tiempo, pero hoy está como un socio más del Círculo Militar, ¿sí?, acompañándonos. Muchísimas gracias. El Círculo Militar, como hace más de 50 años, desarrolla anualmente su programa de actividades culturales. Los integrantes de esta comisión directiva que presido decidimos que este programa cultural debía tener como prioridad la defensa nacional, en razón de que somos militares. Nuestra profesión es la defensa nacional. Y como militares que somos, no podemos soslayar el grado de deterioro en que se encuentra nuestra defensa nacional. Por eso organizamos esta jornada de defensa, que la última que se realizó en este círculo fue en el año 1996 y 1997. Hoy retomamos esas jornadas, las iniciamos el 21 de marzo con la primera jornada y hemos convocado a la realización de esta actividad a referentes del pensamiento nacional, independientemente del partido político o de la ideología en la que representa. Porque la defensa nacional es una responsabilidad de todos los sectores de nuestra sociedad. Como militares que hemos vestido el uniforme de nuestro ejército por más de 40 años, sabemos que hoy nuestras Fuerzas Armadas dudamos de que estén en capacidad de cumplir con su misión. La situación económica es muy crítica, los medios son escasos y muy antiguos. Por eso organizamos estas jornadas. En la primera jornada fue invitado a exponer el fiscal federal, doctor Jorge Dileno, quien realizó en el año 2015, a partir de 2015, una investigación preliminar sobre el estado de las Fuerzas Armadas. Un informe muy amplio que fue elevado a las autoridades correspondientes. Por eso iniciamos con él estas jornadas, porque es el único documento que disponemos sobre el tema, realizado muy profundamente, porque en él está la información de todos los ministros de defensa que están vivos desde la democracia. Y también participaron oficiales de las distintas fuerzas. Así que es un informe muy profundo y muy detallado sobre el estado actual de la fuerza. En esta segunda jornada de defensa, el Círculo Militar recibe al señor diputado Carlos Alberto Fernández, que es vicepresidente de la Comisión de Defensa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Permítame en primer lugar agradecerle al presidente del Círculo Militar, al general Esteves, que me hizo llegar la invitación para participar de estas jornadas. Para mí es un altísimo honor poder presentarme ante ustedes y compartir algunas reflexiones sobre un tema absolutamente central de cualquier Estado y en particular obviamente de la República Argentina, como es la defensa nacional y el futuro de las Fuerzas Armadas durante la próxima década. Así que voy a intentar compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con este tema. Lo primero que me parece que deberíamos definir es cuál es el contexto en el cual debemos analizar
la cuestión de la defensa nacional. ¿Cuál es el marco global en el cual vamos a insertar esta política? Estamos frente a un marco global de complejidad e incertidumbre creciente, en donde claramente en el poder militar hay una superpotencia absolutamente hegemónica, que es Estados Unidos, que tiene algunos equilibrios regionales planteados por China y por Rusia, pero claramente hace el mayor gasto para seguir siendo justamente eso, una superpotencia. El 35% del gasto mundial de defensa es ejecutado por Estados Unidos, ni cerca cualquiera de las potencias más importantes que son China, obviamente Arabia Saudita, Brasil, Rusia y la India, que son las principales potencias en cuanto a el gasto en defensa. Cuando analizamos la cuestión económica, claramente hay una diversificación en distintos centros de poder económico en el mundo, en donde claramente Estados Unidos es un punto de referencia, pero allí aparecen también la Unión Europea, Japón, el tema de los BRICS, como Brasil, Rusia, India y China, como elementos que juegan una suerte de equilibrios que se contraponen. Estamos en este punto de incertidumbre en donde parecía que confrontan dos fuerzas. Una que tiene que ver con el multilateralismo, la internacionalización, la globalización, que tiene como expresiones el G20, la OCDE, como elementos, además de la ONU, obviamente, como elementos en donde eso se conjuga, pero que a su vez hoy el mundo está atravesado por fuerzas muy fuertes que tienen que ver con el nacionalismo, que tienen que ver con el cierre de fronteras, que tienen que ver con la aparición de guerras comerciales, que tienen que ver con el crecimiento de planteos xenófobos, que de alguna manera estas fuerzas contrapuestas juegan equilibrios que hay que tener en cuenta a la hora donde tengamos que tomar definiciones relacionadas con la política de defensa. Este mundo que se enfrenta a nuevos fenómenos que tienen incidencia. Un mundo donde la desigualdad es un fenómeno creciente. La realidad es que hay un crecimiento absolutamente desparejo, en donde las principales potencias del mundo se consolidan en crecimientos sumamente importantes. El caso de Estados Unidos, un crecimiento de 5 puntos del PBI en el último año, con desocupaciones de un dígito. Estamos hablando de 3 puntos y medio de desocupación. China creciendo casi el 7% anual su PBI, también con desocupación del orden del 3%, y eso se contrapone contra ingente cantidad de territorio que ante la falta de productividad crecen mucho menos, lo que genera enormes crisis que hoy repercuten en el mundo, centralmente de inmigrantes, que impactan fuertemente sobre distintas regiones. Lo vemos en Europa por el tema de migrantes, centralmente del continente africano y los que huyen de las guerras de Oriente Medio, pero también lo estamos viendo en Latinoamérica. Digo, lo que está pasando hoy en Venezuela, que está generando una migración masiva, que ya está por alcanzar los 4 millones de personas. Estamos hablando de 3.700.000 personas que han emigrado de Venezuela, que eso genera una enorme presión sobre los países limítrofes y ese alerta que está desestabilizando a la región latinoamericana. No podemos obviar, digamos, fenómenos crecientes también, como es el caso del terrorismo, que aparece como un elemento también disruptivo y muy fuerte en todo este proceso, que se conjuga con los nacionalismos extremos que vienen avanzando en distintas regiones del mundo. Ese esquema en donde decíamos que teníamos una potencia militar hegemónica, una cuestión económica más equilibrada o por lo menos diversificada en cuanto a los niveles de presión, genera elementos o lugares de competencia estratégica donde las distintas potencias hoy están jugando este juego de poder, digamos. Estamos hablando del Mar del Sur y el este de China, estamos hablando del Extremo Oriente, estamos hablando de lo que sucede
en la zona de Oriente, en la zona de Medio Oriente, digo, como elementos que juegan en forma disruptiva y que pueden afectar en cualquier momento la situación global. Digo, aparecen riesgos porque hay una tendencia a la utilización de la fuerza como un elemento clave para la resolución de conflictos. Y en ese esquema además hay una disputa por el monopolio de la fuerza que ya no se limita exclusivamente a los estados, sino que aparecen actores estatales y actores no estatales o paraestatales. En algunos casos financiados por naciones, pero en otros casos financiados por el terrorismo, por el narcoterrorismo y financiados por intereses sectoriales que también tienen una influencia que debe ser tenida en cuenta en el diseño de cualquier política de defensa. Esto genera una clara situación de desconfianza en todo el mundo, que tiene un impacto sobre los bienes comunes. Cuando hablamos de bienes comunes hablamos del alta mar, hablamos del espacio exterior, hablamos del ciberespacio, hablamos en definitiva de una situación en donde la disuasión vuelve a cobrar vigencia cuando parecía que la cuestión estaba cambiando. Hay un incremento del gasto militar convencional en el mundo que debe ser tomado en cuenta, en donde aparece la disuasión como uno de los elementos centrales. Es un dato que nosotros debemos tener en cuenta para definir cuál va a ser nuestra política y cómo nos vamos a insertar en este mundo de semejante nivel de complejidad cuando hay un gasto creciente del gasto militar. No relacionado con las cuestiones propias de hace unos años atrás de la ciencia ficción, sino de las cuestiones duras, digamos, estamos hablando de buques, de tanques, de aviones, de cañones. Ese marco global se inscribe en un marco regional que también hay que tomar en cuenta, que es Latinoamérica. Latinoamérica, en términos generales, podríamos decir que es una zona en donde no existen conflictos interestatales, los conflictos que hay son más vale intraestatales, en donde en términos generales se la denomina como una zona de paz ante la ausencia de este tipo de conflictos o la recurrencia a organismos internacionales de mediación de este tipo de problemas que resuelven en otro ámbito, en el ámbito diplomático, el tema de las cuestiones, pero que en contraposición con ese esquema de zona de paz también tiene los países más violentos del mundo. En la última década hubo un millón de muertes violentas, producto de la criminalidad. En América Latina se concentra el 40% de los homicidios del mundo y en América Latina se concentra el 66% de los secuestros de todo el planeta. Por lo tanto, digamos, esta zona de paz tiene también un elemento que hay que poner arriba de la mesa del análisis, que estamos en el marco de una creciente política de criminalización que, sobre la base de determinados elementos del crimen transnacional, genera impactos muy profundos en lo que sucede en Latinoamérica. Hice referencia hace unos minutos a la cuestión de Venezuela. Y está claro que es un proceso desestabilizador que está teniendo un impacto profundo sobre el resto de los países de América Latina. Es uno de los elementos que tampoco se puede desconocer en el análisis. La Argentina, en ese marco, es el país de América Latina que menos invierte en su política de defensa. De todos los países de Latinoamérica en relación a la relación de gasto militar con su PBI. Le voy a leer, si ustedes me permiten, algunas cifras, pero del 2012 al 2017 la Argentina invirtió entre el 0,8 y el 0,9% de su PBI en política de defensa. Brasil osciló entre el 1,4 y el 1,3. Chile rota los 2 puntos, 1,9 de su PBI invertido en su política de defensa. El gasto de América Latina en su conjunto es del 3,29% del gasto total mundial relacionado con el gasto militar. Ahora,
en contraposición a esta escasísima inversión que se realiza en América Latina, vive el 6% del total de la población mundial. Tiene el 25% de los recursos hídricos del mundo y el 26% de las tierras cultivables del mundo. Digo como elementos claros a tener en cuenta en el diseño de cualquier política. Está claramente atravesada por problemas de la seguridad transnacional, que tienen que ver con el narcotráfico, y allí hay un debate fuerte sobre las distintas estrategias utilizadas para abordar este flagelo enorme que hoy está en Latinoamérica. Nosotros mismos en nuestro país hemos asistido a debates a veces muy distorsionados, relacionados con la utilización de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Y de hecho el apoyo logístico que están desarrollando nuestras Fuerzas Armadas en la frontera norte, en muchos casos ha sido distorsionado, planteándose como una cuestión que iba más allá del apoyo logístico. La realidad es que la participación de las Fuerzas Armadas se ha limitado estrictamente al cumplimiento de la ley tal cual está planteado en el marco normativo, pero hay que tener cuidado, y esto lo digo con la responsabilidad que me cabe desde la política, de no caer en la demagogia punitivista, de hacer creer que a partir de la intervención de Fuerzas Armadas, que celebro y que creo que deben trabajar en el momento y tal como lo están haciendo en apoyo logístico realizado a las fuerzas de seguridad, se va a solucionar el problema. Digo, no hay nada más alejado de la realidad. La intervención es correcta y está dada en el paso, en la dirección que corresponde. Pero hay que tener cuidado, digamos, mucho más efectivo para el combate de un flagelo de las características del narcotráfico, la utilización de otro tipo de elementos que articulándose entre sí pueden generar mucho mejores soluciones. Digo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de sancionar una adecuada ley de extinción del dominio, que pudiera avanzar sobre el patrimonio y la riqueza mala vida de las organizaciones criminales, si nosotros generáramos los ejércitos correspondientes de contadores, abogados, etcétera, que trabajaran sobre el patrimonio de los bienes mal habidos, seguramente sería mucho más efectivo que 500, 1000 o 1500 hombres desplegados en la frontera. Forma parte de las cosas que hay que hacer, pero es insuficiente y no hay que caer en la demagogia punitivista de hacer creer a la gente que a partir de la intervención de un elemento clave, como es el caso de las Fuerzas Armadas, vamos a resolver ese tipo de problemas. Volviendo al esquema de Latinoamérica, quiero decir que hay algunos elementos preocupantes que deben llamarnos la atención. Hay flujos de financiamiento del terrorismo internacional que están dentro de nuestras propias fronteras. Tuvimos el caso allí en los casinos de Iguazú, de financiamiento para terrorismo islámico, de lavado de activos y fuente de financiamiento para el terrorismo. La triple frontera es un elemento central. Otro de los elementos que debería ser tomado en cuenta es el proceso de paz en Colombia, que ha generado un avance importante en un sentido, pero también que deja un vacío que hay que mirar con atención, porque allí se empiezan a dar la lucha entre facciones desplazadas de ese proceso de paz que pretenden obtener el control del territorio para seguir con el proceso del narcotráfico o para controlar las rutas que en definitiva manejan el narcotráfico. En este esquema, en este marco global y en este marco regional que acabo de describir someramente, obviamente da para profundizar mucho más, pero digo, como descripción global me parece suficiente, es donde se inscribe lo que nosotros deberíamos definir como la búsqueda del instrumento que deberíamos utilizar para definir la política de defensa. Un instrumento militar moderno que tiene que ver con el empleo de las tecnologías de información y comunicaciones, hoy elemento central, si se quiere, para desarrollar cualquier tipo de política, con más razón aún, cualquier política de defensa. Unas Fuerzas Armadas que nos permitan la vigilancia y control de espacios soberanos que hoy están seriamente comprometidos y que no estamos en condiciones de realizar esa vigilancia y control en forma adecuada. Muchas veces tenemos vigilancia, no tenemos control. Esa es la realidad que hoy tenemos. El accionar conjunto como uno de los elementos claves para desarrollar hacia el futuro
y la flexibilidad para operar medios que obviamente un instrumento militar moderno debe tener. Que en un caso como la Argentina, con la extensión del territorio que nosotros tenemos, con la extensión marítima que nosotros tenemos, debe permitir también el despliegue rápido de esas fuerzas y generar un trabajo conjunto que nos permita cubrir el territorio inmenso que nosotros tenemos. En ese marco se inscribió la discusión y reforma del decreto reglamentario de la Ley de Defensa, que generó un enorme debate en la Argentina, y el decreto que estableció las directivas de política de defensa nacional, las DPDN. Cuando se dio el debate por el decreto reglamentario de la Ley de Defensa, se escucharon un sinnúmero de disparates, muchos de ellos planteados inclusive antes de que salieran a la luz el texto de los decretos. La realidad es que se planteó que las Fuerzas Armadas iban a recorrer las calles de las ciudades controlando la gente, que iban a ser utilizadas para el control del conflicto social, que íbamos a ver Fuerzas Armadas en actitudes absolutamente distorsionadas con lo que planteaban la reglamentación vigente. Creo que la realidad fue tan contrastante que todos aquellos que hicieron ese tipo de predicciones quedaron en un absoluto ridículo. En definitiva, lo que creo que hizo el gobierno del presidente Macri en esta ocasión fue volver a la cosa al cauce original. Nuestra triada, si se quiere, o trípode de leyes que tienen que ver con la defensa, la seguridad interior y la inteligencia, que generaron un enorme consenso democrático en su momento de la sanción, establecían claramente divisiones que fueron mantenidas, y en definitiva lo que hizo el decreto reglamentario es volver a la esencia de la ley sancionada con ese enorme consenso democrático. Allí claramente está definida la misión primaria de las Fuerzas Armadas, que es garantizar y asegurar la defensa nacional ante agresiones relacionadas con la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la Argentina como misión primaria. Estableció claramente operaciones militares, como es el caso de la vigilancia y control de espacios soberanos, el control de objetivos estratégicos, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la política exterior de la nación, el apoyo de las Fuerzas Armadas logísticamente a las fuerzas de seguridad, el apoyo a la comunidad, que es uno de los elementos claves en el desarrollo que vienen realizando las Fuerzas Armadas, y el apoyo a la creación y a la gestión de conocimiento científico. Me parece que en este sentido el decreto reglamentario de la Ley de Defensa y las directivas de política de defensa nacional orientan adecuadamente el accionar de las Fuerzas Armadas en este marco que acabo de describir. Quiero decir que estamos frente a situaciones nuevas, frente a contextos nuevos, tal como lo acabo de describir. Y me parece que eso requiere que abramos la cabeza y que empecemos a pensar esto que ustedes bien han planteado como título del seminario: las Fuerzas Armadas de la próxima década, la política de defensa nacional, mirándola en el mediano y largo plazo. La Argentina y el mundo ha cambiado de semejante manera que lo que aprendimos muchos de nosotros en la escuela, que nos decían que el centro del país era la provincia de Córdoba, a raíz de las últimas decisiones internacionales del aprovechamiento económico de los recursos marítimos, de los nuevos límites marítimos, la realidad es que se nos corrió el centro del país, está más cerca hoy de Ushuaia que de Córdoba, y eso obliga a repensar el diseño, la estructura, a reencontrarnos con el destino marítimo que tiene la Argentina, a mirar de otra manera y a pensar sobre esa base cuál va a ser el futuro de las Fuerzas Armadas. Quiero hablar un instante de un tema casi tabú, que ya no se toca porque suena mal decirlo, pero como ya estoy con canas arriba de la cabeza y con algunos años recorridos, voy a mencionarlo. Quiero hablar de hipótesis de conflicto. Desde el punto de vista ortodoxo, la Argentina no tiene hoy hipótesis de conflicto.
A veces llamamos eufemísticamente estas cosas como riesgos o desafíos, pero en realidad, digamos, para poner las cosas por su nombre, digo, está claro que hay una competencia por recursos estratégicos en el mundo y que la Argentina es sede de muchos de esos recursos estratégicos. Existe el riesgo concreto de ataques sobre objetivos estratégicos de la Argentina. El ciberespacio es una nueva dimensión de la política de defensa nacional que permitió el cambio en el decreto reglamentario empezar a mirar con mucho más profundidad que lo que lo estaba haciendo la Argentina, y está claro que es una tarea exactamente definida para la política de defensa. El impacto de la criminalidad transnacional, tal como acabamos de mencionar, digamos, dejó de ser una cuestión que estaba fuera de nuestras fronteras para hacerla una cuestión muy cercana, muy concreta, que a veces tenemos adentro de nuestra propia frontera. Digo, lo que sucedió en Paraguay con el copamiento a partir del Comando Bermelo y el comando ese que, financiado por el narcotráfico, con sede en Río de Janeiro, que copó la ciudad paraguaya del lado de la triple frontera. Digo, ¿qué pasaba si eso ocurría en Misiones? Que íbamos a concurrir así ante un comando fuertemente armado con policía misionera armada con revólveres de cevita y con gases lacrimógenos. Digo, me parece que hay que mirar con detenimiento estas cuestiones y hay que empezar a profundizar las posibles respuestas y adecuar los instrumentos de respuesta de acuerdo al marco de la amenaza frente a la cual estamos. No se puede obviar el conflicto con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sangüe del Sur, digamos, la realidad es que es un elemento también determinante que tiene una incidencia clave en la vigilancia y control del espacio soberano que debemos realizar sobre el espacio marítimo del Atlántico Austral. La pesca ilegal en la zona de la milla 200, en donde entre 200 a 500 pesqueros, un altísimo porcentaje de ellos chinos, otro español, generan la pérdida de ingentes recursos para la Argentina. Algunos hablan del orden de los 3.000 millones de dólares anuales que perdemos por la actividad ilegal que se realiza sobre la pesca y sobre uno de los recursos piscícolas más importantes que hay en el mundo, pero que además es un patrimonio determinante para el desarrollo de las actuales generaciones y del futuro sostenimiento económico de la Argentina. Un párrafo para el presupuesto en la Argentina. Hemos asistido en los últimos años a una suerte de diálogo inconcluso, o si ustedes quieren, competencia imperfecta entre la seguridad interior y la defensa. Yo voy a leerles algunas cifras que me parece que son importantes como para entender el proceso. En el año 2008, la defensa se llevó el 47,7% del total de los gastos servicios para defensa y seguridad. La seguridad interior se llevó el 40%. En el año 2009, ya la defensa pasó a ocupar un segundo lugar en relación con la seguridad. 42,6% para la defensa, 45% para la seguridad. En el 2010 fue aún peor, 38,8% para la defensa, 51,1% para la seguridad. En el 2015, 34,8% para la defensa, 53,9% para la seguridad. En el 2016, 34,2%, 54,8%. 2017, 40,2% para la defensa, 47,6% para la seguridad. Y en el 2018, 38,9% para la defensa, 49% para la seguridad. La realidad es que esto hay que mirarlo también a la luz de las curvas de demanda. Y digo, yo soy un decisor político centralmente. No voy a venirle a hablar de especialidades a los especialistas, pero yo soy un decisor político. No hay decisión política que se acompañe si no está sostenida por una demanda social. Y la realidad es, si nosotros miramos la curva de demanda en los últimos 2 o 3 décadas en la Argentina, vamos a ver un crecimiento constante de la demanda de seguridad interior y un decrecimiento porque perdió importancia en la agenda pública el tema de la defensa,
de crecimiento de la demanda, y eso tuvo un correlato también desde el punto de vista del presupuesto. Más allá del escasísimo aporte presupuestario que realiza la Argentina en comparación con otros países, que nos ubica en un lugar del último pelotón en relación al porcentaje de PBI que se invierte para la defensa. De ese monto destinado a la defensa, el 82,4% es gasto personal. Del total destinado a la defensa, el 82,4% es destinado a gasto personal. El 13,5% para operaciones y mantenimiento, el 3,8% para bienes de uso de equipamiento militar y el 2,3% para bienes de uso de equipamiento militar artillado. Esa es la realidad de la defensa y de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Respecto al futuro, para ir cerrando, estamos centralmente frente a un problema político que requiere decisiones políticas. Si nosotros tomamos una mirada lo suficientemente amplia, holística, le dicen ahora en la academia, relacionada con el tema de defensa, vamos a encontrar que el tema de la defensa forma parte de un desafío más importante, más grande aún, que es el tema de en algunos lugares hoy las discusiones internacionales hablan de seguridad humana, otros hablan de seguridad multidimensional. Temas controvertidos, si los hay, son el basamento que fundamenta las intervenciones internacionales sobre determinados territorios, pero la seguridad la seguridad humana es uno de los elementos que determina estas cuestiones. Digo, no obstante esto, me parece que no es una cuestión a desconocer. Digo, hay una gran parte de países que ya lo han incluido en su agenda de relaciones exteriores y de seguridad. Digo, países como Austria, como Canadá, como Chile, como Irlanda, como Japón, como Jordania, Suiza, Tailandia, Noruega, son países que han incluido ya en sus elementos, en sus agendas de relaciones internacionales y de seguridad, el elemento de la seguridad humana como uno de los elementos determinantes para el análisis. Si tuviera que simplificar de alguna manera, yo debería decir que hace casi 3 décadas alcanzamos una visión estratégica y una mirada relacionada con el tema de defensa y seguridad fundamentada sobre una base muy amplia de consenso democrático, y que a lo largo de 3 décadas y con los cambios constantes que ha tenido el mundo en nuestro propio país, fuimos perdiendo esa visión estratégica. Si durante mucho tiempo tenemos un presupuesto insuficiente y no tenemos clara la política, generamos colapso. Y la realidad es que estoy convencido de que hay que profundizar el cambio de rumbo que el timón ha generado en esta última gestión, pero que aún es insuficiente. Creo que hay que profundizarlo mucho más. Hay que repensar el instrumento militar a la luz de la nueva situación. Digo, han adquirido valor estratégico elementos a los que antes no le dábamos demasiada importancia. Estoy hablando del agua potable, estoy hablando del litio, estoy hablando de Vaca Muerta, digamos, reserva mundial, estamos hablando del segundo y del cuarto nivel de reserva mundial en gas y petróleo. Estamos hablando del Atlántico Sur, el estudio Pampa Sur, el estudio interagencial realizado por el gobierno, nos dice que podríamos generar recursos por $100.000 millones si hiciéramos las inversiones adecuadas. Y hoy miramos el Atlántico Sur como seguramente mirábamos hace 15 o 20 años atrás a Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta está empezando a generar los recursos que van a dar un cambio sustancial desde el punto de vista económico y de la matriz productiva en la Argentina. Hay que mirar el Atlántico Sur de la misma manera, digamos, en 15 o 20 años seguramente va a generar un impacto desde el punto de vista económico y estratégico del nivel de Vaca Muerta o muy superior aún. Y quiero terminar cerrando con lo que a mi juicio es el camino a seguir. Y esto es una humilde opinión, obviamente no involucro a nadie más que a quienes se está hablando. Pero digo, hay que instalar el tema en la agenda pública. El tema de defensa está ausente de la agenda pública. Hay que instalar el tema y en ese sentido celebro y felicito a esta institución que a partir de este tipo de seminarios comience a instalar el tema.
Debo decir con absoluta honestidad intelectual que es insuficiente, que esto solo no alcanza, que hay que romper el círculo de los mismos 250, 300, 400 que andan alrededor de estos temas. Digo, yo los veo en la Universidad Austral, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de la Defensa Nacional, en cada uno de los lugares en donde se discuten estos temas, repetimos las caras. Digo, y la realidad es que hay que romper este círculo de alguna manera para instalar el tema en la agenda pública. Hay que generar la convicción social que permita a los decisores políticos acompañar una cuestión de estas características. Hay que construir un marco de debate democrático, porque hay que alcanzar un consenso democrático. No sirve decisiones tomadas en este sentido si no tienen un fuerte consenso que lo transforme en una política de Estado. El paradigma de normas que tenemos hoy vigente nos sirvió para funcionar durante 30 años. Más bien a los tropezones estamos terminando, pero hay que generar un nuevo consenso democrático que vuelva a instalar el tema como una política de Estado y que nos permita avisorar una mirada de los próximos 10, 20 años en la reforma del marco normativo, que yo creo que hay que hacer, pero digo con total honestidad intelectual, debo decirlo, no es este el año para hacer la reforma del marco normativo. Este es un año electoral en donde las diferencias tienden a extremarse. Los partidos políticos, los distintos espacios, extreman las posturas para aparecer frente al electorado en forma diferenciada. No se va a lograr un consenso sobre la base de posturas extremas, cuando se ideologiza demasiado la discusión. Pero hay que instalar el tema para que el año que viene trabajemos seriamente para encontrar el consenso democrático que nos permita reformar el marco normativo, pero además alcanzar acuerdos centrales de política de Estado que nos permitan cambiar este estado de situación. Uno de los elementos centrales de cualquier política de disuasión es el equilibrio. Y yo creo que estamos perdiendo equilibrio, inclusive regional. Y eso requiere una mirada muy profunda de aquellos que tienen que tomar decisiones, pero hay que lograr el acompañamiento de la sociedad para que esas decisiones se puedan adoptar. Estas han sido las reflexiones que quería compartir con ustedes. Les agradezco enormemente la atención y agradezco una vez más la posibilidad que me han brindado. Muchas gracias. El funcionamiento de dicha universidad desde su creación hasta el día de la fecha y en el marco de su significativa responsabilidad en la formación y capacidades civiles y militares, le pregunta a ver qué aspectos cree usted que están consolidados culturalmente en esa universidad y cuáles deberían profundizarse o abordarse. Me parece que la Universidad de la Defensa Nacional es un elemento central que favorece en el proceso de formación de la gente relacionada con la defensa, pero creo que debería cumplir un rol adicional que tiene que ver con parte de lo que dije. Me parece que el debate político que hay que realizar en la Argentina debe empezar por la academia, y que la academia tiene que ser la punta de lanza de la instalación de este tema. Digo, la convocatoria a especialistas, a decisores políticos, la convocatoria a integrantes de las Fuerzas Armadas, a gente que conoce de este tema, me parece central, digamos, en la tarea que hay que realizar de difusión. Por supuesto que debe salir de Capital Federal, digamos, no alcanza con el debate en la Capital Federal, digamos, esto tiene que ser un debate nacional que tiene que alcanzar todo el país. Y en ese sentido, tal como se lo dije, he tenido oportunidad de conversar con los directivos de la Universidad de la Defensa Nacional relacionado con este tema, y les pedí que fueran parte de este proceso, porque me parece central, digamos. Creo que hay que empezar por la academia, trasladar esto a los distintos ámbitos, y hay que lograr que el año que viene el tema de la defensa nacional sea un tema de agenda pública. Así que tiene que ser por algo más que una desgracia o un elemento grave que nos afecte al conjunto. Tiene que ser producto de la reflexión, de colocar sobre la mesa aquellas cosas
que le sirven a los argentinos, que son importantes, que son trascendentes y que van a ser determinantes para las próximas generaciones. En ese sentido creo que la universidad tiene un rol a cumplir, más allá de la cuestión académica, donde no estoy en condiciones de opinar, obviamente. Señor diputado, otra pregunta. En países hermanos, como la República Federativa de Brasil, existen organizaciones de asesoramiento con especialistas pertenecientes a las Fuerzas Armadas en el ámbito legislativo. ¿No cree usted que sería necesario instrumentar una organización similar en el ámbito legislativo de la Comisión de Defensa? En el ámbito legislativo y en la Comisión de Defensa en particular tenemos enlaces que responden a cada una de las fuerzas, representan, mejor dicho, a cada una de las fuerzas, aérea, armada y ejército, están allí representados a través de enlaces. Cada uno de los legisladores que tienen responsabilidad en este tema obviamente toma contacto. Yo he tenido oportunidad de conversar con distintos centros de estudios estratégicos que están conformados normalmente por personas. No me parece descartable, todo lo contrario, creo que se podría profundizar. Me comprometo a mirar experiencias de otros países y analizar a ver si es posible. Siempre 4 ojos ven más que 2, 2 cabezas piensan mejor que una, así que en ese sentido creo que en temas trascendentes de estas características hay que tener la cabeza abierta. Así que en ese sentido me comprometo a mirar esas experiencias para ver si se puede implementar. Otra pregunta relacionada con la Universidad de la Defensa. ¿Cómo pueden arbitrarse los mecanismos para que el próximo rector de esa Universidad de la Defensa tenga una formación específica de la? Bueno, yo disiento con eso de las formaciones específicas en algunas cuestiones, centralmente cuando estamos hablando de administración de organizaciones. Lo que tiene que ser específico es la idoneidad en la administración de una organización, no específico en la materia, porque para eso hay otros instrumentos en cuanto a la especificidad. Lo que creo que hay que manejar es una organización. Voy a usar el ejemplo de los médicos porque acá debe haber pocos, ¿no? Nunca hay los directores de los hospitales, que normalmente son médicos, por lo menos en mi experiencia, en mi larga experiencia municipal, normalmente meten mucho la pata cuando les toca administrar una organización de la complejidad de un hospital, porque saben mucho de medicina, pero saben muy poco de lo que es la administración. Bueno, está el senador Cerillo, que es médico, discúlpeme, senador, pero a los efectos de ejemplificar. Creo en aquellas personas que están preparadas para manejar organizaciones complejas, como es el caso de una universidad. Otra pregunta. ¿Cree usted que los decisores políticos de los países vecinos asignan al presupuesto para la defensa responsabilidades de acuerdo a la demanda? Ejemplo, Chile, Perú, Canadá, etc. Está claro que hay una mayor consideración de la importancia del tema respecto a la asignación presupuestaria, pero me parece que desconocer la profunda crisis que ha tenido la Argentina es desconocer una parte del análisis que hay que tomar. No es que ha habido un ensañamiento específico contra la política de defensa, creo que hay un problema general y central de financiamiento del Estado argentino. Argentina tiene que crecer, tiene que incrementar su PBI, y además tiene que destinar mayor cantidad de recursos a partir de ese crecimiento a la defensa nacional. Es inconcebible, además, a mi juicio, un crecimiento del gasto en defensa nacional si no está asociado a un crecimiento de la matriz productiva articulada y relacionada con la defensa. Me parece que tiene que ver con una articulación virtuosa entre la producción para la defensa, el aporte del sector privado, que también tiene que estar convocado en este proceso, y obviamente el incremento a partir del crecimiento del PBI. Bueno, sigue en relación al presupuesto. ¿Usted cree que es suficiente el apoyo que dan las Fuerzas Armadas a la política exterior? ¿Por qué no se amplía? ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas pueden continuar con un presupuesto del 8 o 9%? No, acabo de decir que creo que es insuficiente. Es inconcebible que pensar
en una inserción inteligente de Argentina en el mundo sin el componente militar. El componente militar es uno de los elementos que son centrales en cualquier política de Estado. Creo que las discusiones que vienen además hacia adelante, mencioné algunas, lo digo, no sé si lo mencioné, lo dije muy al pasar, el tema antártico es uno de los elementos clave de discusión de la próxima década. Me parece que es un tema a poner atención. Yo no creo que construyamos soberanía exclusivamente con la cuestión científica, es absolutamente insuficiente. Me parece que hay que tener una presencia soberana mucho más importante que lo que hoy tenemos, en un tema que va a ser clave en el desarrollo de los próximos años. Y esto hay que empezar a mirarlo ahora, digamos, si queremos tener resultados dentro de 15 o 20 años. Digamos. Me parece que es insuficiente lo que estamos haciendo. Forma parte del debate y la búsqueda del consenso democrático que dije en mi exposición que había que encontrar. Bueno, de eso se trata. Digamos. Me parece que hay que recorrer ese camino y a partir de eso encontrar los acuerdos necesarios. El apoyo logístico que proporcionan las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad es el único realizable. El control y vigilancia de los espacios terrestres, marítimos y aéreos con medios tecnológicos cada vez más modernos no podría ser una actividad exclusiva y excluyente para optimizar el uso de los medios. Quiero decir dos cosas respecto a esto. Una global. Argentina es uno de lo que yo conozco es el único país que tiene esta división tan tajante entre seguridad interior y defensa, producto de nuestra propia historia, digamos, no lo vamos a desconocer aquí. Fue producto del contexto y se alcanzó el consenso democrático que dio ese contexto determinado. Hoy me parece que ha cambiado el contexto, cambió la Argentina, cambió el mundo. Creo que hay que avanzar en un sentido mucho más amplio del sentido restrictivo que tenemos en nuestra normativa vigente. Creo que hay un enorme solapamiento y duplicidad de inversiones en un presupuesto escaso de por sí, y eso es un dato de la realidad. He visitado el despliegue de tropas en la frontera norte, he estado en un lugar, estuve en la frontera con Bolivia, estuve hablando con la tropa en los puestos de observación y escucha, estuve en donde estaban los radares desplegados. He intentado, a partir de la tarea que me fue encomendada, cumplir esa tarea, conociendo el territorio, porque además la experiencia, ustedes escucharon en mi currículum, una larga experiencia municipal. Pero yo lo que aprendí es que cuando uno discute del bache, habiéndolo visto, es tan simple que cuando uno discute del bache, porque una carpeta. En ese sentido, estuve en la frontera norte con Bolivia y estuve en Ushuaia viendo la base naval, mirando dónde podía ser el desarrollo del polo logístico pensado para la Antártida, pasando por los distintos lugares intermedios. Y además pienso seguir haciéndolo, de hecho, tenemos ahora una visita a FADEA y una visita al segundo cuerpo del ejército, he estado en la Fuerza Aérea, he estado en Merlo, hemos estado viendo la lesión naval en Punta Indio. He intentado ver el territorio para que cuando uno discute estas cosas, discuta sobre la base de aquello que tuvo oportunidad de ver, no es lo mismo lo que a uno le cuente. Creo que hay una tarea de coordinación enorme y además hay un avance fantástico en la articulación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y creo que además hay una voluntad política del máximo nivel del gobierno que está empezando a plasmarse hacia abajo. Todavía falta recorrer un largo camino, digamos, no nos olvidemos las propias carencias que hemos tenido relacionadas con este tema de articulación y la falta de conjuntez. Pero no solamente, digamos, con las fuerzas de seguridad, sino dentro de las propias Fuerzas Armadas. Me parece que la tarea que está haciendo hoy las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera norte, dando aviso de forma inmediata para que actúe la Fuerza de Seguridad, está empezando a generar resultados, fundamentalmente disuasivos,
vuelvo a reiterar que no creo que ese sea el elemento central del control del narcotráfico. Digamos, sirve, pero el control del narcotráfico, a mi juicio, se da controlando flujos patrimoniales de forma mucho más importante que desplegando hombres en la frontera. Digamos. Pero también cuando estuve en el puesto de observación y escucha, vi que por el costado se tenían que hacer cosas que no podía partir. O también cuando estuve mirando los radares, vi los conos de sombra donde no detectamos nada, o también detecté que podemos detectar muchos aviones y vuelos clandestinos, pero tenemos pocas cosas para interceptar, digo, para poner todas las cosas arriba de la mesa. Creo que en el balance hay que poner todo eso para decir, este es el diagnóstico crudo, duro que tenemos, de aquí vamos a partir para resolver. Si no, me parece que nos engañamos a nosotros mismos si no planteamos arriba de la mesa la realidad tal cual es. Así que en ese sentido creo que se puede hacer mucho más. Creo que el cambio en el marco normativo que estoy planteando tiene que incluir cuestiones de estas características y que tengamos un uso mucho más racional del Estado. Digamos. Ustedes no se olviden de que veníamos de que no se podía utilizar los propios medios que tenía el Estado en apoyo logístico a la fuerza de seguridad. Digamos, teníamos que comprar, no sé, helicópteros nuevos, aviones nuevos, radares nuevos, para que la fuerza de seguridad pudiera controlar la frontera. Me parece un disparate que no admite el menor análisis serio en ningún país del mundo. Voy a juntar tres preguntas en una, que están relacionadas todas al presupuesto. Bueno, una de ellas habla sobre los excesivos gastos por un lado y volcarlos nacionalmente a la defensa nacional, pero la pregunta está sintetizada en esta, es, considerando que el presupuesto nacional es finito, ¿cómo considera usted que pueden destinarse más fondos para la Fuerza Armada? El presupuesto nacional es finito y además tiene una enorme inelasticidad en el gasto. 76% del total del gasto del presupuesto nacional es gasto social. Gran parte de eso es jubilaciones, más de los 2/3 de 66. Por lo tanto, es cierto, digamos, que el presupuesto nacional es finito. Creo que la clave está en el crecimiento. Si nosotros logramos el crecimiento de la Argentina, obviamente el porcentaje de incidencia del gasto público respecto al PBI desciende y eso permite liberar fondos. En segundo lugar, creo que hay que plantear un proceso de modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas. Creo que hay que rescatar lo que fue en su momento la ley Carlos Arena y establecer miradas de mediano y largo plazo. Si discutimos en el corto plazo, obviamente entre la asignación universal por hijo y la compra del cañón, vamos a perder. Me parece que estas cosas hay que tener una mirada de mediano y largo plazo, que es la única forma de incidir positivamente. Creo que tiene que ser el producto de una política de Estado, donde haya un consenso de distintas fuerzas políticas. No puede agotarse esta cuestión exclusivamente en un mandato político determinado. Tiene que tener una continuidad en el tiempo, se lo merece el país y se lo merecen las generaciones futuras. Y creo que además hay que generar un profundo proceso de modernización. Nosotros gastamos enormes sumas en mantener cuestiones que son, están funcionando porque la manejan las Fuerzas Armadas. Pero la realidad, digamos, tenemos camiones de 40 años, buques de 30, cada cosa que uno ve en los distintos lugares en donde he tenido la oportunidad de concurrir, funcionan porque están mantenidas con amor, con cariño, con profesionalismo, pero la realidad es que son antediluvianas en muchos casos. Y bueno, este es el estado de la Argentina. Y como esta situación de las Fuerzas Armadas podríamos repetirlo en muchos aspectos de nuestro país. Bueno, forma parte de los problemas a los que llegamos. Hay que salir de esto, digamos. Y bueno, lo primero que hay que hacer es poner la realidad arriba de la mesa. A partir de ahí empezar a remontar la cuesta. No le voy a hablar a ustedes que son hombres de armas, que eligieron por una enorme, profunda vocación de servicio esta profesión, la posibilidad y la esperanza que todos tenemos para que este país salga adelante, como nos merecemos, y yo creo que debe salir adelante con Fuerzas Armadas modernas y equipadas como corresponde. Bueno, de eso se trata, obviamente hay que hacerlo en el plazo que corresponde, con racionalidad y sentido común.
Bueno, respecto a Brasil, si nos podría usted decir con su visión cómo ve a Brasil en el aspecto de la defensa continental. Bueno, respecto a la llegada de Bolsonaro. Brasil es todo un tema. Es nuestro principal socio estratégico, nuestro principal aliado. Hay que desarrollar una tarea conjunta con Brasil, pero también en el mismo marco de tarea conjunta estamos en competencia en muchas cuestiones. Digo, hay datos recientes que hay que mirar, digamos, el caso, las propias actitudes de Estados Unidos en relación a Brasil, como en una categoría superior a la de aliado extra-OTAN, con la que cuenta hoy la Argentina. Hay que mirar el cambio del comandante chileno por un comandante brasilero, que me parece que es un dato también de la realidad. Observo con preocupación también algunas declaraciones del propio Bolsonaro en algunas cuestiones. También sí conozco las conversaciones que han mantenido funcionarios de alto nivel del Ministerio de Defensa de la Nación con funcionarios del Ministerio de Defensa de Brasil, en donde hay voluntad de continuar este proceso de cooperación y de articulación que iniciamos ya hace muchos años, y me parece que ese es el camino, digamos. Creo que es un tema obviamente a monitorear y seguir con atención, pero todavía no veo señales de alarma en ese sentido. Creo que muchas veces también hay que separar paja del trigo, a veces hay mucho ruido pocas veces en algunas cuestiones, lo que no quiere decir es que no se deba mirar con atención. ¿Cómo ve usted la participación de Argentina en misiones de la Organización de Naciones Unidas en África, y cuál sería su opinión sobre la participación de Argentina ante una intervención militar en Venezuela? La participación argentina en una intervención militar en Venezuela, empiezo por el final, estoy absolutamente en contra. Creo que Venezuela debe resolver el problema, y creo que Argentina está colaborando, participando en el Grupo Lima fuertemente para que ese proceso culmine como corresponde con una salida democrática en Venezuela. No creo que la intervención militar externa resuelva el problema venezolano, por el contrario, me parece que podría terminar agravando ya una situación sumamente compleja en Latinoamérica. ¿Cómo veo la participación argentina en el proceso de paz? Me parece que es lo que hay que profundizar y seguir haciendo. La Argentina, y en particular nuestras Fuerzas Armadas, creo que han obtenido importantes enseñanzas de su participación componiendo fuerzas internacionales. Es la oportunidad de que nuestra gente acceda a capacitaciones de muy buen nivel, a manejo de material de otras características, a cuestiones de avanzada. He tenido oportunidad de visitar Caicopaz, he visto la tarea que allí se desarrolla, también tuve oportunidad de ver el entrenamiento que hacían en Puerto Belgrano, la gente de la Armada, preparándose para ir a Caicopaz. Creo que son cuestiones que no solamente hacen a aumentar el grado de profesionalización de los altos oficiales y de la gente que participa de nuestras Fuerzas Armadas, sino que además se cumple una misión central desde el punto de vista de la colaboración en mantener y sostener la paz internacional. Bueno, y ahora va a hacer uso de la palabra para el cierre de las jornadas nuevamente el señor presidente del Círculo Militar, el general de división Carlos Antonio. Señor diputado Fernández, muchísimas gracias por su honestidad intelectual, la claridad de sus pensamientos y sus ideas, expresada acá en esta casa, donde descansan las armas que forjaron la patria en su museo, donde en su biblioteca están los libros donde describen las batallas escritas por sus propios protagonistas y donde revistaron como socios los últimos guerreros de la independencia, allá en el año 1880. Usted ha expresado con claridad un contexto mundial y regional. Habló de amenazas, de la riqueza de nuestro territorio, de nuestros recursos,
de nuestros espacios, del problema del narcotráfico, del narcoterrorismo. Nos alienta con las hipótesis, nuevamente, pensar en hipótesis. Habló de disuasión, de la necesidad de la disuasión. Pero lamentablemente, de forma personal, digo que uno siente frustración al ver que en estos 35 años de un presupuesto del 3% de defensa, hoy estamos en un 0,9 del Producto Bruto Interno. Y de ese 0,9, solo el 3% para equipamiento. El resto es un 85% en gasto personal y el resto en gasto de funcionamiento. Y un ejército se instruye, unas fuerzas armadas, perdón, se instruyen, se capacitan y necesitan munición, vehículos, armamento, y realmente es muy escaso. Comparado con el resto de la región, donde existe un promedio entre 1.4 y 1.8 en promedio general. Nos preocupa, pero sus palabras nos alientan a seguir trabajando y ratifican nuestro pensamiento que es en esta casa donde somos nosotros, los militares, los que debemos hablar de defensa y poner el tema de defensa en la sociedad. Porque en la defensa nacional participan todos los sectores de la sociedad, nada más y nada menos que para defender los intereses vitales, la soberanía, el territorio y la vida de nuestros habitantes. Nada más, muchísimas gracias. Le voy a hacer entrega de un diploma del Círculo Militar y además de un libro recién editado, y el autor está acá presente, que va a ser presentado en la Feria del Libro. Lo que no se sabe de Malvinas, cuyo autor es el coronel veterano de guerra de Malvinas,